Hoy los actores, los comediantes cobran el protagonismo principal de nuestro programa. Se celebra el Día Mundial del Teatro en la capital navarra y en buena parte de la comunidad foral se han programado numerosas actividades, seguramente con un espíritu crítico, pero no triste. Nos lo acaba de decir ahora mismo uno de los actores conocidos de nuestra escena, como es José María Asín, que hoy nos acompaña. José María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Críticos pero no tristes, ¿no? Exactamente, críticos pero no tristes. No, el humor tiene que estar siempre presente. El humor es lo que nos hace humanos, dice Darío Fo. Ahora escucharemos, por supuesto, también el manifiesto de Darío Fo, Premio Nobel de Literatura, dramaturgo, pero antes damos la bienvenida a Ignacio Aranguren, profesor de teatro durante 35 años en el Instituto Navarro Villoslada de Pamplona y actor también, ¿no, Ignacio? Sí, en mis tiempos jóvenes sí, yo empecé como todo el mundo como actor. Últimamente me he dedicado más a la pedagogía del teatro y a ver cómo enganchan el teatro y los jóvenes, que enganchan de maravilla. Hay buenos talentos, ¿no? Hay creatividad en la comunidad. Sí. Hay cantera tanto a un lado como a otro del telón, ¿no? Para hacer teatro y para ver teatros. En ese sentido, por parte de los espectadores no va a quedar. Bueno, acostumbrados a los telones también, Miguel, diremos bien el apellido, Goikoetxeandia, de Yuna Producciones, actor también de sobra conocido. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Bueno, ¿qué primera sensación tiene uno en ese Día Mundial del Teatro? A ver, pues lo primero, se supone que esto es una celebración, ¿no? De la que tenemos que estar todos gozosos de poder vivir el hecho teatral un año más, ¿no? Y lo segundo, un poco lo que decía José Mari, de crítica, de reivindicación, de reinventar, de que estamos aquí con ganas de seguir dando guerra, de seguir contando cosas y, bueno, aportar entre todos a ver si esto puede seguir. Bueno, pues en primer lugar, si os parece, vamos a escuchar esas palabras o parte del manifiesto de Darío Fo y así nos situamos, ¿de acuerdo? Lo vemos. Hace mucho tiempo, el poder tomó una decisión intolerante contra los cómicos, a los que expulsaron del país. Actualmente, actores y compañías teatrales tienen dificultades para encontrar escenarios públicos, teatros y espectadores. Todo por culpa de la crisis. Los dirigentes, por lo tanto, ya no están preocupados por controlar a aquellos que los citan con ironía y sarcasmo, ya que no hay sitio para los actores ni público al que dirigirse. Por el contrario, durante el Renacimiento, en Italia, los que gobernaban tuvieron que hacer un esfuerzo importante para mantener a raya a los cómicos, pues reunían a un público abundante. José María Asín, ¿qué dicen esas palabras? Pues dicen esas palabras que a los actores no nos podían enterrar en suelo sagrado hasta hace unos siglos, que esas palabras dicen que el teatro comenzó en una crisis que debió de tener los seres humanos al comprobar que, bueno, los males de la sociedad se podían curar encima de un escenario. Eso es lo que creo que hace grande este arte, ¿no? Que somos capaces, los autores y actores de teatro, de captar el espíritu y subirlo a un escenario y ponerlo enfrente del público y que el público se ría de ellos mismos. Eso es muy, muy saludable. Y eso que hace a las personas que se rían y hace que las personas sean felices, es lo que no quiere el poder. Eso es lo que dice Darío. ¿Cuál es la grandeza del teatro, Ignacio? Pues lo que está diciendo José Mari, y que además ese fenómeno pasa codo con codo. El teatro no solo hace personas más libres en la forma de pensar y en la forma de sentir, sino que además las hace libres y codo con codo, une a las personas, crea una sociedad. Y claro, si la gente piensa y se une a los demás, lógicamente pues el poder se mosquea. Pero eso es tan viejo como el teatro, como los griegos, ¿no? Que son los que lo inventaron, por lo menos en Occidente, ¿verdad? El teatro siempre ha sido ambivalente para el poder. Está muy bien para hacer la inauguración, pero luego cuando el cómico habla, el poder se pone nervioso. No casan bien las artes escénicas y el poder establecido, Miguel. Bueno, casan con dificultad, ¿no? En el sentido de que el poder siempre es muy rutinario,
asustan los pequeños cambios, asusta a veces incluso que la gente piense, ¿no? Que es lo que hablaba antes José María. El teatro es muy dinámica de entretener, de divertir, pero también de darle una vuelta a esa realidad, pensar y asemejarse a lo que vemos. En ese sentido, pues cuando tú ves tu propia realidad, tiendes a luchar por cambiarla. Bueno, reflexiones en torno al Día del Teatro. ¿Y la realidad cuál es en Navarra, José María? ¿Se nota realmente una crisis importante, sobre todo de espectadores? ¿Veis que desciende notablemente el número de espectadores, quizá por un poquito más que hay que pagar por una obra de teatro? Bueno, ha subido el IVA cultural, todos lo sabemos, hasta el 21%, es importante, pero no han cambiado tanto los precios, ¿no?, en Pamplona o en otros lugares de Navarra. Bueno, a ver, yo creo que público hay. Yo creo que hay mucho público. A ver, el teatro no tiene públicos mayoritarios. Los públicos es minoritario, pero tiene un público. Aquí hay un culpable de que este público se mantenga. Ignacio, como otros compañeros y compañeras de instituto, durante años y años y años, han ido creando espectadores. Eso es fundamental. Pero, como digo, sí que hay. Y hay espectadores jóvenes. Hay mucho espectador joven. El tema del IVA, mira, el tema del IVA, a ver, en Europa que la administración no va en contra de su teatro, es decir, en contra de su cultura. Esto en Francia, en Alemania, en Inglaterra, esto no existe, solamente se da aquí. Es decir, plantear el tema del IVA en un incremento tan brutal es demoledor para algunas compañías teatrales. Bueno, sube el IVA teatral, además hay recorte en tiempo de crisis, el apartado cultural, bueno, pues recibe el mazazo sin duda alguna, o el tijeretazo, ¿no?, por parte de las administraciones. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿No? Hay muchas casas de cultura en Navarra, algunas de ellas probablemente infrautilizadas. ¿Qué reflexión merece, ¿no?, este panorama, Ignacio? Pues merece muchas reflexiones y desde luego no tengo la respuesta. No tengo la respuesta. Sé que se inauguraron y que se han convertido, comentábamos antes, ¿verdad?, en grandes mausoleos. Es decir, que el asunto no es tanto llevar y traer la cultura como hacerla surgir. Entonces eso es una labor a medio, a largo plazo, en la educación, en el público joven, en crear programaciones estables, y esos frutos salen a medio plazo por lo menos. Entonces, claro, a la gestión cultural oficial los medios plazos ya le parecen muy lejanos. Entonces, lo que hacen falta son políticas muy asentadas, pienso yo, y pensar que efectivamente el público es minoritario, pero además hay públicos, hay sectores de público, y entonces habría que atender a todo ese tipo de públicos, ¿no? Y entonces, como digo, es algo a medio plazo y hoy en día el poder es cortoplacista. Bueno, ¿y qué se puede hacer, ¿no?, ante esa situación? Es momento también para reivindicar. ¿Qué ideas podríais aportar para mejorar, ¿no?, si cabe, este panorama pues no muy alentador, Miguel? Esto es lo más complicado, ¿no? Siempre lo de dar ideas. Yo creo que lo primero hay que darle un poco la vuelta en el sentido de... Yo creo que desde la administración, desde el poder que hablábamos antes, se considera el teatro como algo prescindible, ¿no? Completamente prescindible. Y esto es la primera vuelta de tuerca que yo creo que habría que dar, ¿no? En la medida que algo es prescindible, pues siempre se establece en escalas, ¿no? ¿Qué vas a defender antes? La sanidad, que también está complicada, que la educación, que el teatro. Entonces, en ese sentido, tenemos que conseguir desde el sector convencer a la gente de que esto es algo imprescindible, imprescindible para su día a día, para sus vidas, pero también para su formación. Luego ya deberíamos recuperar ese público que decía José Mari, que yo creo que en gran medida sí que todos estamos notando una bajada de público, aunque haya público y aunque haya públicos a los que hay que cuidar. Por otra parte, también necesitamos una implicación por parte de todos y de la administración también. Por otro lado, ¿qué imagen creéis que tiene la sociedad de los actores? Creo que en algunas ocasiones habéis criticado, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, pues que quizás sois personas que viven del cuento en este tiempo de crisis. ¿Creéis que tienen mala prensa los actores, los comediantes?
¿o no? Sí. Hombre, los músicos tienen un oficio respetable, los Sí. pintores, todas las artes son muy respetables. Los cómicos, o sea, que estás estudiando teatro, pero ¿qué tiene que estudiar un actor? El papel, ¿no? Si para ser actor no hace falta más que saber hablar y a veces ni eso, ¿no? Entonces, efectivamente hay una gran ignorancia. Y conectando con eso, hay algo terrible con lo que decía también Miguel, que se concibe la cultura como entretenimiento, que está muy bien, Yo no voy al teatro a aburrirme, Sí. pero como entretenimiento con todas las connotaciones de algo fugaz, intrascendente, y bueno, pues mira, me voy a dar un paseo, me voy al teatro, ¿no? Entonces, mientras no se crea que eso es una necesidad cultural, y se genere esa necesidad cultural por parte de la sociedad, pues así nos va. Pero hablamos del teatro y hablamos de la lectura y hablamos de muchas cosas. Hablamos del arte en definitiva, el arte, la cultura. Es decir, nosotros, a mí me gusta decir que los actores y la gente que trabajamos en el ámbito de las artes somos vendedores de ilusiones y vendedores de algo tan, no sé, intangibles. Son intangibles, claro. Nosotros no vendemos bolsos, maletas o coches, ¿sabes? Sí, pero también se puede ver la cultura y el teatro como motor económico, ¿no? Claro. Realmente. Es que lo es, pero somos vendedores de emociones. ¿Cómo es esto? Pero es que sin la emoción el ser humano no puede vivir. Un pintor pinta y genera una emoción, un actor interpreta y genera una emoción. ¿Eso cómo se vende? Pero es lo más grandioso del ser humano, emocionarse. Bueno, un país que no tiene emoción es un país que está muerto, es un país en el que, bueno, según ciertos regímenes, es mucho más fácil que se instalen que en un pensamiento crítico, en un pensamiento más creativo, ¿no? Si tuviéramos que mirar a un país perfecto o cuasi perfecto en este campo, ¿hay un país de referencia, Miguel? Es complicado, pero sí que hay países, pues como decía José María antes, que apoyan. El IVA cultural, por ejemplo, para mí es determinante. No es que salve a las compañías, ni mucho menos, pero sí que no las castiga de una manera determinante. La subida tan bestial, que yo creo que, por ejemplo, en Navarra no lo ha afectado tanto el público, porque los precios yo creo que los hemos asimilado, pues casas de cultura, como compañías. Se han mantenido, ¿no? En muchos centros. Pero claro, a riesgo de sufrir más casas de cultura y compañías. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, un país ideal, que no lo habría, pero sí que debería respetar esa cultura, esas vivencias comunes, esos intangibles que decía José María. Bueno, tenemos ya poquito tiempo. Ignacio Aranguren ha sido maestro de muchos actores de la escena actual, ¿verdad? Navarra y nacional, desde luego. También, por ejemplo, profesor de un conocido, ¿no? Y laureado, además, Alfredo Sanzol, al que vimos este fin de semana en el Teatro Gayarre con su obra La importancia de llamarse Ernesto. Supongo, Ignacio, que, bueno, aparte de este nombre, ¿no? Que hemos citado, hay muchos más, ¿no? ¿Cómo es una vida unida al teatro? ¿Por qué lo decidiste así? ¿Qué balance haces, Ignacio? Hombre, pues ahora en el momento de la despedida hago un balance muy positivo. Han sido 35 años agotadores, pero muy felices. El compartir el teatro, la educación, el descubrimiento de lo que el teatro te puede aportar de desarrollo personal, de compartirlo con el público, pues ha sido muy bonito. Y sobre todo estoy muy orgulloso también de haber hecho miles y miles de espectadores, ¿no? De ir a ver algunos espectáculos y bueno, casi poder pasar lista. Mira, de aquellos fueron alumnos míos también. Entonces, y entonces, conectando con la pregunta, yo creo que hay un gran interés en la sociedad por el teatro. Hay muchísimo interés por los jóvenes. Entonces, lo que hace falta es crear eso y que el teatro además es puerta para muchas cosas, para despertar muchísimas curiosidades y muchísimos intereses y formar a las personas. Creo que se debería cuidar, con una cita de Lorca, perdón por la pedantería, que Lorca dice que un pueblo que no cuida su teatro o está muerto o está moribundo. Pues por ahí andamos. Pues nos quedamos con esa cita de Federico García Lorca que trae el profesor Aranguren y que nos viene perfecta para despedirnos. José María Sin, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Supongo que esta tarde tendréis algún acto o algo que celebrar. Yo por lo menos estudiar.
estudiar un poquito. Estudiar un poco algún el próximo guión, montaje. Eso El es. próximo montaje, que lo veremos ¿cuándo, José María? Pues espero que este verano. Bueno, pues nos contarás, espero, algo más acerca de esto. Ignacio Aranguren, gracias de verdad. Gracias. Y Lluna Producciones con Miguel Gocoetxeandía, que seguro están ya inmersos en algún otro montaje, entiendo, ¿no? Bueno, ahí andamos, hay que seguir trabajando de momento. Nos lo contaréis también, ¿no? Sí. De acuerdo, muchísimas gracias, que lo paséis bien. Hasta Gracias. pronto. Nosotros hacemos una breve pausa y seguimos con otros temas.